Nos encontramos en este banco para hacer que nos recoja esa dación en pago que no quiere. Pretende quedarse con la vivienda de una familia que no puede pagar por culpa del paro y además quitarle la vivienda a la madre. Eso es un robo descarado. Me llamo Bailla. Mi situación, que yo trabajo, mi marido lleva 4 años en el paro sin cobrar nada, tengo 2 niñas y el banco me coge mi nómina y el piso de mi madre, que es mi aval, y lo tiene acabado. ¿Y a tu madre qué le puede pasar entonces? Quedarse en la calle como a mí. Lo que ha hecho es cerrar el banco. Ahora vamos a estar aquí un rato y como lo que vamos a hacer es la dación en pago, tendremos que llamar nosotros a los mozos de escuadra para que nos abran la puerta y hacer entrega. Vamos a esperar un momento y que los mozos de escuadra en esta ocasión estén con nosotros, porque la ley así no lo ampara. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mire, para todos hemos ocupado. Bien, en este momento... Escolta una cosa, és algo que pretenen és entregar aquest document. ¿Hi ha algún problema para que puguin entrar las personas? Bueno, tienen que evaluarlo. Lo que pasa es que si entramos solo nosotros, los demás hay. Sí, eso sí. Y para que estén tranquilos, porque son trabajadores y tenemos que Està la dona aquí, que acaba d'arribar, està una mica malament i disposada, i li donaran aigua i tal. ¿Tenim aigua aquí? Sí, ja tenen tot. Seguro, ¿eh? Que se necesita el abrigo. Pasa la señora. ¿Se encuentra bien? ¿Está bien? ¿Sí? La han firmado, pero bueno. Quieren que estén ya digo que no. Todavía. Vamos. Hemos dado la dación en pago, ellos nos lo han sellado, ¿vale? Le han dicho que la van a tramitar, pero bueno, ya han sido muy pesimistas diciendo de que no la van a dar porque su caso no es muy grave, encima. Su caso no es muy grave. ¡No movemos! Que yo propongo que nos quedemos hasta conseguir. Muchos se quedarán a dormir aquí. Mira, ahora hemos hablado con los mozos de escuadra y van a intentar que venga el jefe de zona para hablar con nosotros. Tenemos que a Madrid, que Madrid ya está sabentado de todo esto. Nos han pedido papeles, situación laboral, unos cuantos papeles, que lo entreguemos cuanto podamos y lo enviarán directamente a Madrid. Todos juntos lo conseguiremos. El gobierno tendrá que aceptar que son la plataforma de afectados. Solo esto podrán negociar.